solamente hoy para volar mañana. Dar es compartir el alma. Yo quiero paz de nuevo y de nuevo paz en mi corazón, en mi corazón. Yo busco la paz y aunque llueva hoy, yo voy a despertar. Y aunque llueva hoy, volaré mañana. Bienvenidos al capítulo 251 de Contacto Cósmico y Celestial, ex Contacto Pleiadiano. Aquí quien les habla es Lian. Te invito a que conozcas a Paz Verónica Oces, instructora de yoga, terapeuta en Reiki, sanadora con flores de Bach y divulgadora de los mensajes de Sirius de Mensedekiel Alan. Te invito a discernir, a compartir, siempre sintiendo con el corazón. Y te envío abrazos de luz, tu amiga Lian. Hola amigos de Contacto Cósmico y Celestial, aquí quien les habla es Lian. Y tengo otra gran invitada maravillosa que conecta con las altas esferas. Ella se llama Verónica Oces, la conozco hace un tiempo y estoy fascinada con los mensajes que está causando mucha controversia y vamos a aclarar dudas. Y la tengo acá. ¿Cómo estás? Quiero saludarte, enviarte un gran abrazo. Verónica Oces, ¿cómo estás? Muy bien, Lian, gracias por la invitación, gracias a tu audiencia por permitirme estar aquí y sobre todo por permitirme transmitir los mensajes que los seres estelares nos están enviando ya desde hace algún tiempo. Sí, súper. Vamos a empezar de lleno con las preguntas porque para que el tiempo es oro. Así que aquí partimos. Entonces, cuéntanos brevemente quién es Verónica Oces en el mundo espiritual y desde cuándo contactas con tu guardián siriano. Bueno, primero aclararte que casi todos me conocen por Paz, que está bien relacionado con mis actividades, con mis páginas. Bueno, decir que soy una persona común y corriente. Nací aquí en Chile. A los 13 años de edad me fui a Brasil, lugar en el que viví más o menos aproximadamente 20 años. Aprendí muchas cosas, creo que fue una expansión de conciencia bastante grande en muchos aspectos de mi vida. Posteriormente vuelvo a Chile, decido ahí integrarme a una segunda carrera que es Derecho, me formé como abogada, mi primera carrera es en Turismo, Hotelería, y en un determinado momento de la historia paso por una crisis personal en todos los aspectos de la vida, en todos los pilares, familiar, personal, económico. Esto fue más o menos el 2008. Y es ahí entonces cuando comienza un proceso de búsqueda interna. Para muchos el despertar ha sido un poco brusco porque uno cambia o te hacen cambiar. Pueden ser las dos opciones. A mí me hicieron cambiar, tuve que hacer una revisión de toda mi vida hasta ese momento. Eso me lleva a salir de la ciudad, salgo de Santiago y me vengo al campo. Estoy en un proceso de interiorización más o menos un año y por esas cosas de la vida me llega un curso de Reiki, lo voy a hacer saliendo de un paradigma en que estoy ver para creer, que es la escuela de Derecho, que es todo muy con documentos, pruebas y qué sé yo, y comienzo a percibir la energía. Y ahí me recuerdo que hace muchos años antes
preguntando para un examen de la universidad, paso por una tarotista, una señora muy amorosa, muy mayor ya, y me dice, tú tienes mucha sensibilidad en las manos, te vas a dedicar a esto. Cuando me lo dijo así, me reí y dije, bueno, esas cosas locas que le dicen a uno de repente por ahí. Y cuando comienzo a hacer Reiki, comienzo a percibir que sí, tenía bastante percepción con las manos, mucha kinestesia. Y me entusiasmo mucho, me produce un cambio interior, sobre todo las meditaciones que uno tiene que hacer por 21 días, que es un proceso de sanación interna. Continúo todos los pasos hasta lograr la maestría docente en Reiki. Y de ahí se empiezan a abrir un montón de caminos y un montón de terapias. Entro a estudiar flores de Bach, que para mí fue maravilloso porque fue como empezar a trabajar en el campo emocional totalmente de lleno. Lo primero había sido cuerpo energético, aquí era el campo emocional. Y ya en ese momento a mí me gusta mucho la conexión con la naturaleza. Comienzo a intuir, a tener la necesidad de aprender otras cosas. Y así llega un instructorado de yoga en el que me sumerjo durante 2 años. Estuve 3 años estudiando flores, paso al instructorado. Y acá aprendo mucho de meditación, que es algo que a mí me encanta. Se empieza a abrir conciencia y empiezo a recibir un mensaje interno. Donde estaba, me aparecía eso. La salida es hacia adentro, era un mensaje que se me repetía constante. Y los 4 pilares. Y yo decía, ¿qué será esto de los 4 pilares? Era como tratar de decodificar este mensaje. Esta información que te llega de forma interna, ya después de hacer este trabajo de meditación profunda contigo misma, ¿eran ideas muy fuertes que tú sabías que no eran tuyas, por ejemplo? ¿O era una voz que tú escuchabas que te decía este mensaje? Mira, era una sensación en el pecho y como que algo me hablaba o me decía internamente esto, que los 4 pilares. Y ahí a medida que voy estudiando yoga, justamente el director de la academia tiene un asunto que se llama Chatuspada, que es como un proyecto alternativo. Y eso también significa 4 pilares. Y ahí yo lo empiezo a asociar con el yoga y más las flores y me empiezo a dar cuenta que me están hablando de trabajar en los 4 cuerpos, que eso era esencial. Y ahí entonces comienzo mucho a trabajar en el cuerpo físico a través del propio yoga, de las asanas, hacer un cambio en mi alimentación muy rotundo. Ahí tengo la asistencia de 2 grandes profesionales chilenos que son maravillosos. Me quedo asistida por ellos como 2 años, cambiando toda mi alimentación, una alimentación antiinflamatoria, agregando muchos productos que nos ayudan a nutrirnos mejor. En fin, hago una depuración a nivel corporal bastante potente. Entro en el asunto de los ayunos también. Y junto con eso voy trabajando con las flores, porque estudié flores de Bach, California, Butch, experimentando cada flor y viendo lo que ella produce emocionalmente en uno. Ahí vienen unas catarsis muy fuertes. La gente piensa que el mundo espiritual es un hombre y estar sobre una nube. No, pasamos procesos bastante fuertes. Es mirarse con honestidad y sobre todo con mucho amor hacia uno mismo. Ver todo lo que debemos corregir, lo que debemos ir sanando. Comenzamos a ver también nuestras relaciones, cómo está nuestra ancestralidad, cómo están las relaciones con los padres, que viene desde los bisabuelos. En fin, es un proceso muy hermoso, pero no es simple y tampoco es tan feliz. Lo que ocurre es que después de realizado el proceso, el sentimiento de plenitud que uno tiene es enorme. Uno vive en libertad, vive en armonía, en paz, y va aprendiendo a ser uno mismo. Yo creo que todo en esta sociedad te distrae para hacer lo que los otros piensan de ti, lo que la sociedad pide de ti. Empiezas a ejercer diferentes roles y esos roles se convierten en egos y te van raptando. Y es muy curioso y lo voy a mencionar aquí porque este ya es un recorrido posterior.
pensamos que la gente que está en el ámbito espiritual está muy elevada y no. Hay un ego espiritual que es tamaño, es enorme. Porque a ti lo primero que te preguntan, ya, ¿y tú qué estudiaste? ¿Con quién estudiaste? ¿Y a qué ser estás canalizando? ¿Estás canalizando o no estás canalizando? Entonces, si se acerca alguien y te dice, yo canalizo a la fuente, yo canalizo al Maestro Jesús, o no sé, te pasan un currículum espiritual que es como, seguimos en lo mismo, seguimos mostrando una imagen, no estamos siendo, simplemente siendo. Y por eso yo siempre a la gente le digo, cuando me preguntan, no, yo soy un ser común y corriente igual que tú, pero ¿qué hizo la pega? ¿Qué hizo el trabajo interno? ¿Que lloró? ¿Que se cayó 1000 veces? ¿Que se levantó también 1000 veces? Y que sigue trabajando, porque todavía hay un tremendo caminar hacia adelante. Bueno, y avanzando en la historia, ahí después estudio otro asunto que se llama Adavan, entre otras cosas, y Adavan me enseña a comprender las estructuras que nos adhieren o que se van generando, creando o adhiriendo en nuestro campo áurico. Y eso es maravilloso porque me voy dando cuenta de todo lo que nosotros sin querer vamos arrastrando en nuestros campos energéticos, sobre todo en nuestro cuerpo etérico. Y ahí también comienzo a hacer otro trabajo, un trabajo invisible de memorias que vienen de otras vidas que están adheridas ahí. Pasa un tiempo, llega el año 2017, ahí también tengo otra crisis bastante fuerte a nivel de conciencia, muchos cuestionamientos, siento que algo viene, empiezan a pasar muchas cosas. Termino ADA el 2018 y me acuerdo que cuando me dan el diploma siento que la directora me dice, no me lo dice, sabes que ella nunca me habló eso, pero yo lo escuché. Estás preparada para lo que viene ahora, ya tienes las herramientas. Poco tiempo después empieza el asunto que nos hizo irnos hacia el interior, que ya todos lo conocemos, el 2020, y ahí fue un proceso también, otra catarsis muy fuerte, otro cambio muy grande, como dice una querida y recordada maestra, Lacote, el 2020 fue 20 para adentro. Si aún estábamos muy en el exterior, esa situación nos obligó a tener un despertar interno. Pero sí o sí nos dimos cuenta de cómo estábamos viviendo, si teníamos la vida que queríamos, qué estaba pasando realmente con nosotros. Porque muchas veces estábamos en una familia y cada uno salía a las 7 de la mañana a trabajar y después llegaban en la noche y continuaban la rutina. Entonces muchas relaciones en ese sentido fueron revistas. Muchas situaciones profesionales también tuvieron que ser revisadas, analizadas, mucha gente cambió totalmente su rubro y fue un tremendo despertar, yo lo vi así como un tremendo despertar. Yo sentí que venía esto aquí a Chile en el mes de febrero, tuve una angustia muy grande, yo lloraba y no sabía por qué, decía algo va a pasar, era un dolor en el pecho enorme. Y ahí en marzo ya empiezo a tener toda la información. Bueno, en este proceso, como obligatoriamente estábamos acá en casa, yo vivo en parcela, más aislada todavía, empecé a meditar muchísimo. Mucho. Ahí también me empezó a llegar información. Nunca he sido una persona que canaliza así fácilmente, que cierra los ojos y recibe, no. Yo soy más bien intuitiva, siento mucho las cosas. Y me vino una necesidad enorme cuando veía tanto sufrimiento, eliminé la tele, yo no tengo tele desde el comienzo del 2020, la corté, todos los programas, no me llega a la casa, y en profundos procesos meditativos pedí poder colaborar en el proceso que se estaba viviendo en la humanidad, cómo yo podía aportar con un grano de arena, cómo podía de alguna forma aliviar sufrimiento. Y me puse a disposición para estar en servicio. Tan solo eso, lo mismo me puse a disposición. Y fue así que pasa un tiempo y por estas cosas de la vida me contacta un grupo de Brasil que está dedicado a la espiritualidad
que atendía a un tío mío que constantemente va a Brasil. Y este maestro estaba enseñando una técnica que recién le habían enviado los seres de luz, la técnica de la maestra Kuan Yin. Él trabaja con todo un egregora, es un equipo de gente que viene trabajando en la espiritualidad hace 20 años, y hay un trabajo ahí para despertar la llama trina, para activar nuestra llama trina, que eso era lo que los seres de luz estaban anunciando en aquel tiempo, que teníamos que hacer ese trabajo interno, ir despertando nuestro poder divino, nuestra voluntad divina, el amor divino y la sabiduría divina. Y me invitan a participar del curso, lo tomo en portugués, y conversando con el maestro y con el grupo me dice, bueno, lo que nos pide la maestra Kuan Yin y los seres de luz es expandirlo a otros idiomas, a todo el mundo, porque esta es una herramienta muy necesaria de aquí en adelante. Y este curso es gratis. Y el curso realmente fue entregado gratis, lo que a mí me impactó mucho. Yo me formé en Magnify Healing y en esa época pagué bastantes dólares por poder asistir directamente con Giselle King al nivel 1 y 2 de Magnify Healing. Bueno, y ahí yo le explico al maestro, bueno, yo hablo portugués fluentemente, viví allá, estudié allá, y me dice, ¿por qué no lo transmitimos al español? Pues le digo, yo voy a tratar de traducir el apunte y todo. Y hacemos la traducción. Él la revisa, vemos todas las cosas, y me dice, ¿y usted podría difundirlo allá? Y dije, bueno, sí, conozco gente, pero tampoco no conozco tan gente. Tengo el grupo de flores, el de yoga, en fin. Pero estoy en varios grupos holísticos. Ya. Me manda una ficha de publicación muy bonito, lo traducimos al español y lo subo a mis redes. Pasa un día y teníamos 80 personas inscritas. Yo no lo podía creer, dije, no, esto es obra de los seres, porque yo jamás en mi vida conocía tanta gente, no sé de dónde llegó toda esta gente. Se copó el primer curso, ahí me escribían las personas, y total que tuvimos que abrir al poco tiempo, 2 semanas después, otro curso, 100 personas, y así nos fuimos durante todo el año dando el curso. Fue maravilloso, llegó gente de todo el mundo, tomó el curso gente de Argentina, de Perú, de Bolivia, gente que estaba en España también, otros que vivían en Estados Unidos de habla hispana, y este curso se fue así difundiendo. Como ahí el maestro vio que yo me gustaba todo este asunto, empecé también a traducir los mensajes de los seres de luz, principalmente a la propia maestra Kuan Yin y al maestro Saint Germain, y comencé a activar mucho esa energía del rayo violeta que ellos estaban trabajando, que me ayudó también a hacer un proceso de transmutación interna, a conocer más en profundidad quiénes eran estos seres maravillosos y el trabajo que estaban haciendo en la humanidad en este tiempo, que es todo lo que tenemos que hacer, transmutar todas las heridas, transmutar todos los dolores, y a través de ese proceso de limpieza ir activando nuestra llama trina que está en nuestro corazón, que está comprimida, que está apretada por todas esas vicisitudes, por todas esas historias. Entonces ir ampliando nuestro tubo de luz, expandiéndolo. En la medida que expandimos este tubo de luz, esa energía crística nos empieza a envolver. Y es eso lo que se nos pide ahora para todo el proceso de transición planetaria, activarnos como seres crísticos en este momento, volver a nuestra real naturaleza. Y en ese sentido es maravilloso el proceso que estamos viviendo, porque vamos a poder de cierta forma ascender en vida, ascender sin perder la conciencia de todo este proceso, sin tener que desencarnar. Tal vez muchos lo vayan a hacer porque su alma no ha tenido ese propósito, pero para toda la gente que está en espiritualidad, esta va a ser nuestra última encarnación en la rueda del samsara. Es la última encarnación que tenemos acá. Bueno, no sé si voy muy rápido, te estoy contando muchas cosas, pero estaba No, tratando de... es que estoy fascinada porque parece que, bueno, al final de todas las preguntas que te quiero hacer, quiero ahondar en la activación de la llama trina y a cómo ser autorrescatables y cómo conectar con nuestra amada presencia yo soy y cómo lograr hacerlo sin dinero, porque ahí
A ver si tienes herramientas para darnos después, al final, o tal vez en otra entrevista que nos dediquemos a eso, Ya. herramientas para poder activar, hacer ese trabajo tan urgente, ¿no? Para mí es urgente. Entonces, cuéntame un poquito, retomando tu historia, ¿cómo llegaste a Mensedekiel Alan? Con este ser siriano, ¿no? Sí, bueno, yo creo que desde ahí, desde el 2020, yo solté mucho, me dejé guiar, me dejé llevar. Tenía el propósito final, que era la evolución y el tratar de ser una persona cada día mejor, una mejor versión de sí misma, tan simplemente eso. Y estoy en el grupo ahí con el maestro 2 años, pero de alguna forma como que me voy retirando y ya estaba muy en contacto con todas las redes brasileras y veo un avisito chiquitito que dice contacte con su guardián. Bueno, yo había estudiado que el guardián es como el mentor y el mentor es el ser que a nosotros nos guía en nuestro plan divino, nos está acompañando siempre en todo lo que estamos haciendo acá. Y ahí, yo siempre lo repito, tiene una frasecita que dice, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy, que es bien mi forma de ser. Y yo digo, te voy a llamar ahí. Y llamo, contacto con él, observo el trabajo que está haciendo en la página, me parece maravilloso y es a través de él que sí, ¿Cómo se llama esta persona que te guió a contactar con el guardián? sí, balón, Ya. sí, ¿Existe la posibilidad de que las personas tengan acceso a hacer este trabajo interno también? por supuesto que sí, sí, Perfecto. sí. Ya. Él es una persona que nació con todos estos atributos desde los 5 años, él ya tenía su canal y hoy en día es un transcomunicador. No es solo canalizador y medium, porque canalizar es percibir en tu campo energético la transmisión o el mensaje que te está enviando a algún ser de una esfera o una frecuencia más alta. Mediunidad es cuando tú incorporas, ¿ya? Que ya es un proceso un poquito más potente. Pero él también es un transcomunicador. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que él fue teniendo todo un proceso de adaptación. A muchos de nosotros nos pusieron aparatos en operaciones que se hacen en las naves para poder transmitir de mejor forma. Y ahí él tiene contacto y acceso con seres de otros niveles de frecuencia, de octava para encima o lo que sea necesario conectar. Bueno, y ahí él me dice, bueno, puedes hacer tantas preguntas y obviamente las preguntas de rigor siempre son las primeras, ¿cuál es mi origen estelar? Con el nombre del mentor, obviamente cómo mantener el contacto con el mentor, cómo ir activando todos estos dones, en fin. Y ahí cuando él me envía la grabación, que me la envía en portugués, gracias a Dios yo comprendo bien, cuando la empiezo a escuchar fue así como, wow, una resonancia, es como haber reencontrado algo que habías de cierta forma perdido, no reconocido, olvidado. Y yo me acuerdo que se me cayeron las lágrimas porque fue potente la comunicación, porque si bien él transmite con su voz, la energía tú la percibes. Y ese ya era un trabajo que yo ya venía haciendo, entonces percibí mucho la energía de él. Fue precioso el primer encuentro, de ahí después yo sigo en contacto con él todavía. Eh, en todo este proceso me han ido preparando, porque como yo te digo, yo no soy canalizadora que me ponga acá y me están diciendo tal y tal cosa. Y además que la canalización de estos seres es distinta, lo hacen a través de aparatos transcomunicadores. Bueno, en todo este año sufro varios procesos. Primero, para ir elevando mi frecuencia, para ir sacando creencias, que yo creo que es una de las cosas más importantes que nosotros debemos hacer. Sacar creencias, todos estos patrones que nosotros tenemos, que hemos adquirido desde la infancia, transmitidos por nuestros padres y de sus padres a ellos, y así sucesivamente.
y además las creencias que nos entrega el medio, la sociedad. Y yo digo que hoy en día hay que creer todo y no hay que creer nada, porque cualquier ciencia ficción que yo haya leído, yo era muy amante de la ciencia ficción cuando era joven, de los 10 años en adelante. Ray Bradbury, Isaac Asimov, todas esas novelas me las leí. Todo eso quedó chico respecto de lo que yo he ido conociendo. Yo creo que me sirvió como para abrir la cortina y decir, wow, hay algo más allá, hay algo que no conozco. Y mientras más uno aprende y mientras más uno está en esto, se da cuenta de lo poco y nada que sabe, de lo poco y nada que sabe. A mí todavía cuando tengo que dar una entrevista o transmitir un mensaje, pero si yo no sé nada, ¿qué voy a transmitir yo si yo no sé nada? Y sigo trabajando en mí porque ampliar conciencia, sacar toda esa estructura, es un proceso complejo, incluso a nivel espiritual, y eso a mí todavía es un trabajo que tengo que hacer. De repente se siente y uno no lo comprende porque hay personas que están en el ámbito espiritual no comprenden la necesidad de transmitir estos mensajes. ¿Por qué no entienden uno de los principales mensajes de Jesús? La verdad os hará libre o os libertará. La verdad es todo. La verdad es todo. Para mí, ahí comienza todo. Un ser humano que está constantemente buscando la verdad va ampliando su conciencia, va retirando todos los velos. Y eso es muy importante. Entonces, de repente, claro, he tenido comentarios fuertes de estás transmitiendo estos mensajes que pueden dar miedo, que pueden bajar la frecuencia. No, ¿cómo? Estos seres que se están preparando y que son tan amorosos, nos están transmitiendo lo que va a pasar para que nosotros podamos tomar nuestras opciones de vida y decidir hacia dónde queremos seguir. Nosotros queremos seguir con creencias limitantes, queremos seguir en una estructura 3D, está bien, es correcto, esa es nuestra opción. O queremos tener la opción de ascender en esta encarnación, de expandir nuestra conciencia. Elegimos eso, está bien, lo elegimos con conocimiento de causa y con conciencia. Y saber la verdad de los hechos que van a venir nos va a ayudar a prepararnos. Es como una vez alguien me dijo, mira, me dijo Paz, es como si tú fueras a tomar un auto y fueras a hacer un viaje largo y no conocieras las curvas del camino y vas a ir por un camino súper sinuoso. Y si no vieras las señales de advertencias que hay curvas, tú seguirías a 100 por hora y pasarías de largo. Bueno, los mensajes son más o menos lo mismo, nos están advirtiendo. Van a haber cambios climáticos, van a haber manifestaciones de la Tierra, la estructura social como ustedes la conocen va a cambiar, el sistema político va a caer, las religiones también, el sistema cultural y de educación como ustedes lo conocen también, y así un largo etcétera. Entonces cuando uno empieza a ver todo esto afuera que está pasando y lo constata, dice, bueno, ya comprendo, es un proceso. Para que lo nuevo nazca, tenemos que retirar lo viejo. Es como cuando uno va a sembrar la tierra. Yo no puedo poner una semilla encima de la maleza. Voy a sacar la maleza, voy a airear la tierra, voy a nutrirla, prepararla. Y ahí voy a sembrar. Y ese es el proceso que estamos viviendo. Es tan simple como eso, no hay que tener miedo. Sí, vamos a ahondar en esos temas específicos después de recibir la información que tienes que contarnos. Y cuéntame, ¿cómo fue la primera vez que contactaste con tu guardián? Mira, yo en general en los contactos así de los mensajes los estoy haciendo con Sivalón. Yo recibo algunos mensajes de él y de forma muy intuitiva él como que me va diciendo lo que tengo que hacer. También me avisa cuando es necesario que me comunique a través de Sivalón, por ejemplo, con el asunto de la ubicación de las naves, con las regiones que van a ser afectadas. Ahí es porque él tiene la posibilidad no solo de escucharlo, sino que también de verlo, de visualizar. Entonces fuimos haciendo ahí un trabajo para
para poder plasmar en los mapas para que las personas pudieran encontrar alguna tranquilidad, porque el guardián me explica, no es nuestra misión específica estar transmitiendo dónde están las naves o qué va a pasar en tal país o en tal país, es transmitir la información general para que las personas del planeta puedan estar informadas y puedan irse preparando. Ya es más o menos así el proceso. Pero entonces tú me quieres decir que no eres tú la que recibe esta información, sino que es un trabajo mutuo con tu maestro. Sí, sí, es un trabajo mutuo, sí. Ah, ya, yo pensaba que eras tú la que recibía estos mensajes, tú sola. Sí, a veces sí los recibo. Hay ¿Cómo varios son tipos. esta, cómo recibes tú Cuando yo, del guardián, por ejemplo? cuando yo los recibo, los transmito como se me diría Fran, pero son los mensajes del guardián, porque él me explicó que en otro ámbito, bueno, lo que explican que a veces puede sonar un poco surrealista, eh, mi verdadero cuerpo, mi ser estelar, está en criogénesis en la nave, está en un proceso de estar dormido y tu verdadera esencia está acá trabajando porque pidió venir a tener esta experiencia y a colaborar en el proceso de transición planetaria. Bueno, en este momento eso ha cambiado para muchos de nosotros porque ese cuerpo que estaba dormido ha sido despertado, fue despertado y ahora nosotros estamos en un proceso de acoplamiento. La energía de ese ser, que en mi caso es Semevilia, se está acoplando en mí y he pasado por varias catarsis. Fue una de las razones por la que te fui postergando la entrevista y te pido disculpas, pero el shock energético que uno tiene es bastante potente. En mi caso, la sensibilidad se vio como un vértigo, un mareo, porque imagínate tú que estás en una mesa y te ponen un electroshock. Esto generalmente pasa en la noche, entonces recibes mucha energía y con ese choque energético, tu cuerpo que se está adaptando va a recibir modificaciones, tal vez en tus lados más sensibles va a sufrir una catarsis. En mi caso, es la conexión de los dos hemisferios y me suele dar vértigo. Y estuve así 2 semanas, pero muy, muy potente. Me hablaste de varias cosas, ya me salí del libreto, porque qué increíble. Tú me estás diciendo que las semillas estelares que están despiertas, que ya saben esta información, se reconocen a sí mismos como semilla estelar, por ejemplo, en mi caso. Tú dices, yo siento un zumbido cada vez más fuerte en mi oído derecho que es... Es imperceptible. Yo lo escuchaba solamente en la noche, pero ahora ya lo estoy sintiendo cuando me quedo en silencio, ya lo siento de día. No es tinnitus, no es molesto. Entonces tú me estás diciendo que ¿será ese un síntoma de que las semillas se están acoplando porque nuestro cuerpo criogenizado, nuestro ser estelar de nuestra última realidad cósmica ya despertó? ¿O solo es tu caso? O bueno, yo A sé ver, que cada caso es diferente, cada persona. hay mucha información y es bien amplio el tema. La Wow. sintomatología corporal la estamos recibiendo porque estamos ascendiendo en frecuencia. Y eso todos nosotros, bueno, ahora fuimos testigos del upgrade que se tomó la frecuencia Schumann, eh, que pasó, estuvo casi 2 semanas en 180, 190. Eh, Muchas personas sufrieron diferentes sintomatologías, entre ellas el zumbido, porque estamos ajustando nuestra frecuencia. ¿De qué se trata? Estamos ajustando nuestros dos hemisferios cerebrales, ya se están conectando y eso produce mareos, produce zumbidos, produce tinnitus. Entonces, y además, por ejemplo, con el portal que tuvimos ahora del 21 de junio, eh, también hubo una descarga energética tremenda y ahí vamos como recalibrando. Si tú te fijas, es como si tú sintonizaras la frecuencia de una radio, como que no está tomando bien la banda y eso es lo que pasa en el oído. Va subiendo o bajando el tono, se hace más fuerte o menos fuerte, o se destapa y se tapa. Ya, ese es un proceso, la parte corporal. Ya, bueno, también tenemos ahí las náuseas, los mareos, los dolores en las articulaciones, en fin. Ese es un temazo que yo también siempre lo estoy subiendo por el hecho de ser instructora de yoga, soy muy conectada con la parte física. Y a lo otro del acoplamiento va a depender, eh,
en qué estés tú, si estás como servidor voluntario, si eres semilla estelar, porque ahí hay una diferencia, no me acuerdo exactamente cómo me la describió el guardián, pero hay una pequeña diferencia. Algunas semillas estelares, por ejemplo, están trayendo conocimiento, están trayendo otras cosas, y los servidores voluntarios, muchos de nosotros, cuando ocurran los eventos, nos vamos a tener que quedar aquí hasta un segundo rescate para poder ayudar a las personas, colaborar. Y va a depender también mucho de qué es lo que trae su grupo. Por ejemplo, en el caso de los sirianos va a ser una cosa, en el caso de los pleiadianos, tal vez su ser estelar ya está en vida, por así decirlo, manifestándose, continúa activo, y no va a haber esa necesidad de acoplamiento. Entre las personas que corresponden a los acturianos va a ser otro, los andromedanos va a ser otro. En mi caso particular fue así. En el caso de otras personas que conozco también está ocurriendo el acoplamiento, y eso para mí es un indicativo de que ya estamos en todo, y tenemos que estar más que preparados en ese sentido. Ya, pero en tu caso, tu ser siriano, que es mujer también, ¿no? ¿Es mujer? Sí, sí, Ella, sí. ella, tú dices que ya se levantó de la cámara de inmersión, de criogenización, ya se levantó Sí, sí. y puede estar en pie y tú acá, o sea, no implica que tiene que estar en un estado durmiendo o en un estado como de coma. No, nos Wow. van acoplando ¿Y energéticamente. eso se puede saber de alguna forma? Yo lo puedo preguntar, por ejemplo, la noche conectando con mi ser superior, le puedo preguntar si mi ser ya despertó, por ejemplo, ¿o se puede hacer un trabajo así? Mira, si tú tienes una buena conexión y estás conectada con tu grupo estelar, sí, podrías preguntarlo. Puedes recurrir a un transcomunicador que te ayude en ese proceso, que yo lo encuentro totalmente válido, porque uno no tiene por qué eh, poder y saber hacer todo. Es un proceso que vamos escalando poco a poco. Perdón, hay algo pero aquí cortito para poder ir a las preguntas, hay algo que me dice de que todo este mundo que yo he descubierto, que soy semilla estelar pleiadiana, como que me hace despegarme de mi vida 3D. Y siento como una culpa, entre comillas, no culpa, pero es así como que ya, deja de estar volando ya, porque tú tienes una misión acá. Lian es mi nombre estelar de la Pleiadiana. Lian decidió reencarnar acá porque acá tiene una misión de sanarse, vivir el amor, vivir el perdón, todas las cosas que vinimos a sanar aquí a la tierra o a aprender. Entonces, como que yo cada vez que quiero como que desconcentrarme como de mi familia y me voy para allá, siento como culpa. Entonces, no, tengo que volver acá porque Lian escogió estar acá. ¿Se puede estar en los dos lugares a la vez? ¿Ahora estamos en ese proceso o me sigo concentrando en mi vida acá? ¿Cómo hacer ese? Te pregunto a nivel personal, que yo sé que hay muchas semillas que lo viven, así como yo. Yo creo que es traer el cielo a la tierra y la tierra al cielo. Tenemos que ir siendo capaces de sincronizar las dos cosas. Y en ese sentido yo te recomiendo que lo más importante que tú tienes que tener claro con tu guía, con tu mentor, es tu propósito ahora. Porque una cosa es el proceso evolutivo que nosotros tenemos y el trabajo interno en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocional, en nuestro cuerpo mental y en nuestro cuerpo energético. Y otro es el servicio que nosotros venimos a prestar acá. Y ese servicio y ese propósito para mí tiene una palabra clave que es acción desinteresada. Tú simplemente lo haces porque lo tienes que hacer y porque lo sientes en el corazón. Y ellos te van a indicar cuál es y se te van a ir dando todas las cosas. No es algo que tú fuerces. Eso también es un tremendo aprendizaje en este camino. Cada vez que yo intenté forzar algo, no era por ahí, no funcionaba por ahí. Cuando él me dice que yo tengo que empezar a dar los mensajes y me pone en antecedente los mensajes, yo, ¿qué voy a dar mensajes? No me manejo en tecnología, vivo en la punta del cerro, soy más bien introspectiva, conozco poca gente. Por esas cosas me contacto con Marco del sur, que también estaba trayendo mensajes, y me dice, le leo los mensajes que estoy recibiendo, y me dice, pero es que tú tienes que transmitir esto. Sí, le dije, pero en realidad no tengo idea cómo. Me llama una semana después y me había contactado con Mariano. Y dije, bueno, Mariano nunca me va a llamar si yo vivo aquí en la punta del cerro. Pues me llama Mariano y ahí hago la primera entrevista y ahí todo se abre y va haciendo. No forcé nada, no pedí nada, no quise nada. Simplemente hice lo que tenía que hacer.
Sí, qué cosa más hermosa.